Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy en nuestro recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras hemos llegado al capítulo número 10 de el segundo libro de los Reyes. En el contexto, Jehú ha matado a Ocosías y a Jorán, al rey de Judá y al rey de Israel. Jehú fue ungido para ser el próximo rey de Israel, y este capítulo 10 muestra una aparente reforma, un cambio de estructura dentro de todo Israel después de haber vivido y haber experimentado las atrocidades de la familia de Onri, de Acab y de Jezabel. El capítulo comienza diciendo que Acab tenía en Samaria 70 hijos. Yo dudo que estos 70 hijos hayan sido de Jezabel. Posiblemente Acab, como muchos reyes en Israel y en Judá, tenían varias esposas. Existía la poligamia. Este tema de la poligamia ya lo hemos tocado incluso cuando hablamos de la vida del rey David. Era una costumbre popular tener varias esposas, así que no podemos justificar nuestros deseos o nuestras inclinaciones por las acciones de los reyes. Así que Acab no me extrañaría que tuviera muchas amantes. No sé cómo Jezabel se lo permitía, a menos que ella misma considerara normal el hecho de que existiera la poligamia o que tuvieran algún tipo de relación de orgías o cosas así perversas. No me extrañaría de Jezabel ese tipo de consentimientos. Lo cierto es que Acab tenía 70 hijos. Jehú escribió una carta y la envió a Samaria, a los principales de Jezreel, a los ancianos y a los ayos. La Biblia que yo tengo en mi mano dice los ayos de Acab. Otras versiones hablan de los tutores de los hijos de Acab. ¿Cómo lo dice en tu Biblia? Voy a leer nuevamente el versículo. Jehú escribió una carta y le envió a Samaria, a los principales de Jezreel, a los ancianos y a los ayos de Acab, o los tutores de los hijos de Acab. Al llegar esta carta a vosotros, los que tenéis los hijos de vuestro señor, y los que tenéis carros y gente de a caballo, la ciudad pertrechada y las armas, elegid al mejor y más capaz de los hijos de vuestro señor. En otras palabras, escojan de la familia de Acab al próximo rey de Israel. Escójanlo. Ustedes escojan al rey de Israel. Ponedlo en el trono de su padre y pelear por vuestro señor. Aquí hay un desafío de parte de Jehú. Pero ellos tuvieron gran temor y dijeron, si dos reyes no pudieron resistirlo, ¿cómo podremos resistirlo nosotros? O sea, si mataron a Ocosías y a Jorán, ¿qué posibilidad tenemos nosotros de vencer a Jehú? Y el mayordomo, gobernador de la ciudad, los ancianos y los ayos, es decir, los tutores de los hijos de Acab, enviaron a decir a Jehú, siervo tuyos somos. Haremos lo que nos mandes. No elegiremos por rey a ninguno. Haz lo que bien te parezca. Él entonces les escribió por segunda vez y les dijo, si sois míos y queréis obedecerme, tomad la cabeza de los hijos de vuestro señor y venid mañana a esta hora a mí a Jezreel. Los hijos del rey, 70 varones, estaban con los principales de la ciudad que los criaban, o sea, los tutores. Cuando la carta llegó a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron a estos 70 varones. Esto parece como el libro de los jueces. A ver, y esto lo hemos hablado en varias ocasiones. Podemos preguntarnos qué culpa tenían estos 70 hijos de acá, quizás algunos menores de edad. ¿Qué culpa tenían? ¿Por qué Dios permitió la muerte de estos jóvenes? Por lo que hemos venido estudiando a lo largo de la Escritura, sabemos que las tendencias del mal se heredan, aunque hay algunas excepciones. Dios había decretado que toda la casa de Acab iba a perecer. Y no era porque Dios quería que murieran. Y esto lo dije en el video anterior. No era que Dios quería la muerte. Dios no quiere la muerte de nadie. Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que el impío sea restituido. Dios quiere la conversión de las personas. Hermanos, entendamos eso de una buena vez. Cuando leamos estos relatos donde Dios permite, no que provoca,
Dios permite la muerte es porque Dios ha retraído su protección. Dios aleja su protección de aquellos que se han apartado de Él. Y cuando la protección de Dios no está con nosotros, entonces todo es desastroso. Y eso da respuesta a las preguntas de hoy en día: ¿por qué Dios permite la muerte del inocente? ¿Por qué Dios permite la muerte de muchas personas aún el día de hoy? ¿Dónde está el amor de Dios? Donde siempre ha estado, al alcance de todos los seres humanos. Pero somos nosotros quienes los desperdiciamos. Yo no conozco, y la Biblia no da detalle de la vida de estos 70 hijos de Acab. Pero ciertamente estaban influenciados por el mal, instruidos erróneamente. Porque más adelante en el capítulo vemos que todavía había profetas de Baal, a pesar de que Elías los había exterminado. Otros llegaron, no sé, de algunos otros lugares y tomaron el puesto de aquellos que perecieron, y Jehú los iba a exterminar a todos. La escena grotesca de quitarle la cabeza a los 70 hijos de Acab se sigue desarrollando en el resto de los versículos. Y se los llevan a Jehú, y Jehú los coloca en un montón y los deja allí tirados y los consume en el fuego. Y Jehú vuelve a repetir la declaración de condenación. Dios sabía que eso iba a pasar, pero no era la voluntad de Dios que eso ocurriera. Como no era la voluntad de Dios de que Acab fuera idólatra, como no era la voluntad de Dios de que el reino se dividiera, como no era la voluntad de Dios de que Salomón y David cometieran algunos pecados atroces, esa no era la voluntad, y tampoco es la voluntad del Señor que tú y yo estemos sumergidos en el pecado, porque el plan de Dios es que seamos transformados por el Espíritu Santo. Desde el versículo 8 hasta el 14 se habla de esta acción en contra de los hijos de Acab y esta matanza y este juicio que se le hace. Después se levantó Jehú para ir a Samaria, y en el camino llegó a una casa de esquileo de pastores. Allí encontró a los hermanos de Ocosías, rey de Judá. O sea, aquí vemos a hijos de la casa de David, pero eran familiares directos de Ocosías. Por supuesto, también eran familiares de Acab. Y les preguntó: ¿quiénes sois? Ellos dijeron: somos hermanos de Ocosías y hemos venido a saludar a los hijos del rey. Ellos eran ignorantes de lo que estaba pasando, y también se menciona la reina, está hablando de Jezabel. Entonces él ordenó prenderlos vivos. Los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo, sin dejar a ninguno de esos 42 hombres. Y podemos decir que culpa tenían ellos también. Mire, hermano, Jehú tampoco era un alma de Dios. Jehú también era un poco despiadado. Él decía creer en Dios, pero no aplicaba tampoco los principios divinos. Dice el versículo 15 que Jehú partió de allí y encontró a Jonadab, hijo de Recab. Después de saludarlo, le dijo: ¿es recto tu corazón como el mío? ¿Es tu corazón recto como el mío? ¿Eres tú como yo? ¿Tienes el mismo sentimiento? ¿Tienes el mismo deseo? ¿Tienes el mismo celo? Nadie sabe lo que hay en el corazón de una persona. Simplemente vemos sus acciones, y estas acciones aparentemente eran aprobadas por Dios. Estas acciones de exterminar a la casa de Acab y de toda su tendencia idolátrica. Y entonces Jonadab le respondió: lo es. Y él le dijo: ya que lo es, dame la mano. Y él se la dio, y luego lo hizo subir consigo al carro. Esto me recuerda a un sermón que escuché una vez de un pastor, donde hizo esta aplicación, que no tiene nada que ver, pero hizo una aplicación con la expresión: si tu corazón es como el mío, dame la mano y sube al carro. Él la aplicó para las relaciones sentimentales. Cuando un joven de la iglesia se le declara a una señorita, lo primero que debe expresarle si su sentimiento es el mismo, su deseo es el mismo, sus propósitos es el mismo, y si es así, de querer hacer la voluntad del Señor, dame la mano y sube al carro, es decir, andemos juntos. Esa fue una aplicación muy interesante, pero no tiene nada que ver con la historia de Jehú y Jonadab. Pero es un detalle que quería compartir con ustedes. Dice el versículo 16: ven conmigo y verás mi celo por el Señor. Jehú habla como que si realmente estuviese haciendo la voluntad del Señor. Y hay personas que hacen cosas inadecuadas, que creen que están haciendo la voluntad del Señor, y eso es peligroso. Y nótese que el Señor no recrimina nada
Porque, a ver, tenemos toda una historia que hemos venido analizando y hemos venido conociendo que la naturaleza humana siempre va a cometer errores y está inclinada a hacer cosas que Dios detesta. Pero el ser humano puede pensar que está honrando a Dios. Y esto, aunque parezca recurrente y parezca repetitivo, yo quiero recalcarlo porque es que a veces creemos que por pisotear, por ignorar o por considerar que los mandamientos de Dios están abolidos, entonces estamos honrando a Dios con eso y está mal, y eso puede pasar en muchas otras cosas, como la veneración a las imágenes, y hay personas que dicen ser cristianas, pero están haciendo todo lo contrario, y Jehú pensaba que tenía la aprobación de Dios en todas las cosas. Dice el versículo número 18 que después Jehú reunió a todo el pueblo y les dijo: Acab sirvió poco a Baal, pero Jehú lo servirá mucho. Si tú lees este versículo, tú dices: es que Jehú se iba a inclinar a Baal. Mire, aquí está la prueba de que Jehú... No, mire, Jehú está haciendo una estrategia que quizás no era la más correcta. Utilizó el engaño, y el engaño no debe ser utilizado por el pueblo de Dios. O sea, aquí vemos la imperfección de Jehú. Jehú no consulta a Dios. Ustedes se dan cuenta que él no consulta a Dios. Hay una aparente reforma, hay un cambio externo. Hay un cambio externo en algunas cosas que parecen buenas, pero, a ver, el cambio tiene que empezar desde adentro, hermanos. Tiene que haber un cambio interno, tiene que haber un cambio de mentalidad. Hay cosas que en la Escritura nos pueden sorprender, que pueden ser también la realidad de lo que está pasando hoy en muchas iglesias. Y Jehú dice: mira, reúnan a todos los profetas de Baal, porque yo lo voy a adorar más que a Acab. Yo voy a adorar a Baal más que a Acab. Llamen a todos los profetas y a todos los siervos y a todos los sacerdotes, que no falte ninguno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Y el que falte no vivirá. Podremos decir que estaba diciendo una verdad a medias, porque sí iba a haber un sacrificio, pero humano. Y dice aquí el versículo número 20 que Jehú proclamó una asamblea solemne en honor a Baal, y ellos la convocaron. Jehú notificó por todo Israel, y vinieron todos los siervos de Baal, que no faltó ninguno. Entraron en el templo de Baal. Imagínense ustedes, en Israel había un templo a Baal, y el templo de Baal se llenó por completo. Entonces dijo al encargado de los vestidos: saca vestidos para todos los siervos de Baal, y él les sacó vestidos. Jehú entró con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal, y dijo a sus siervos: mirad que no se halla aquí ninguno de los siervos del Señor, sino solo los de Baal. Y esto también tiene una aplicación para el tiempo del fin. Hay una obra de revisión. En medio de toda esta circunstancia atroz, se puede sacar una lección del tiempo del fin, porque Dios hará una obra de juicio. Y vuelvo a repetir, Dios no quiere la muerte del impío. Dios brinda oportunidades. Dios extiende la gracia, pero esa gracia llegará a su final. En el Antiguo Testamento, el juicio se aplicaba prácticamente de manera directa, peca, condenación. Después de la muerte de Cristo en la cruz, de su resurrección y su ascensión, ha comenzado una obra de intercesión por parte de nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. El pecado del Antiguo Testamento y el pecado de la actualidad es el mismo. Pecado es pecado. Pero Dios ha mostrado su amor y su misericordia, y lo ha mostrado incluso en el Antiguo Testamento brindando oportunidades. Dio oportunidades a las personas antes del diluvio, y le dio oportunidades al pueblo de Israel de cambiar y de rechazar la idolatría, de que Israel fuera una luz al mundo. Pero miren ustedes lo que está pasando ahora en Israel, lleno de Baales, con un templo de Baal en el propio pueblo de Israel. Dios hoy le brinda oportunidades a la iglesia, hermano, no la desaprovechemos. Y dice aquí el versículo número 23 que se hizo una inspección con respecto a si había la posibilidad de que hubiese un siervo de Dios. Lo tenían que sacar de allí, que no estuviese allí. Cuando ellos entraron para hacer los sacrificios y los holocaustos, Jehú puso fuera a 80 hombres y les dijo: el que deje vivo a algunos de los hombres que he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro. Después que acabaron de hacer el holocausto, Jehú
dijo a los guardias y a los capitanes: entrad, matadlos, que no escape ninguno. Y los hirieron a espada y llegaron hasta el santuario del templo de Baal. Sacaron las estatuas de la casa de Baal, las quemaron. Aquí hubo una aparente reforma. Quemaron las estatuas de Baal, derribaron la casa de Baal y la convirtieron en una cloaca hasta hoy. Y así extinguió Jehú a Baal de Israel. Si el capítulo terminara aquí, sería hasta cierto sentido bueno, porque hay una aparente reforma, hay un aparente cambio externo. A pesar de que el método quizás no fue el correcto, hay una reforma, hay un deseo de que se erradique el culto a Baal y se instaure el verdadero culto al Dios Todopoderoso, a Jehová, al Eterno, al Señor. Pero el capítulo, como en otras ocasiones, no termina aquí. Y mire lo que pasa a partir del versículo 29, porque yo les decía en oportunidades anteriores, ningún rey en Israel, ninguno de los que se sentó en el trono de Samaria fue bueno, ninguno, todos fueron perversos. Y mire lo que dice, versículo 29, con todo, a pesar de esta aparente reforma, con todo Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Hizo cometer los mismos pecados de Jeroboam, el primer rey de Israel, del Israel dividido. El pecado que cometió Jeroboam fue hacer un culto a unos becerros de oro, a 2 becerros, para que la gente no bajara a Jerusalén, a donde estaba el santuario, donde estaba el templo. Entonces ese orgullo de yo soy el rey, en lugar de honrar a Dios, quería instaurar nuevamente o rescatar el culto que se había hecho al principio con Jeroboam. El pecado de Jeroboam fue impedirle al pueblo de Israel poder ver la manifestación del amor de Dios a través del ministerio del santuario, del templo, y ellos hicieron un culto aparte. Y eso es lo que está pasando hoy en día en muchas iglesias. Nos decimos llamar cristianos, decimos creer en la Biblia, pero cada iglesia cree lo que bien le parece según la conveniencia del pastor que está en esa iglesia, y eso no puede pasar. Entonces tú vas a una iglesia evangélica, pentecostal, X o la que sea, y las personas van a defender la posición de las enseñanzas del pastor. Y le podemos hablar con la Biblia, entonces no, voy a consultar al pastor. Entonces hay que defender la iglesia. Yo creo, a ver, hermano, yo sé, yo entiendo que hay afinidad porque en esa iglesia te evangelizaron, te han mostrado amor, pero es que todos somos una familia espiritual. Israel y Judá debían tener un mismo sentimiento y una correcta adoración a Dios. Y Jehú, con ese orgullo de yo soy el rey, yo voy a hacer mi culto al Señor aquí, pero como Jeroboam. Entonces Israel no fue restaurada, no fue reformada, no hubo un cambio. Ok, eliminaron a los Baales, pero seguían adorando los becerros de oro. Versículo 30, el Señor dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto ante mis ojos, hiciste una reforma externa, e hiciste a la casa de acá conforme a lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. O sea, Dios le extiende la oportunidad a Jehú y a su familia. Ahora, este versículo yo lo tengo subrayado porque aparentemente se muestra como que Dios quería la muerte de los Baales. Dios no quería la muerte de los Baales, pero su tiempo de gracia se había terminado. Vuelvo y repito, no era la manera como exterminarlos, pero la ejecución se hizo. Y Dios le reclama a Jehú y aún así le extiende oportunidad hasta una 4ª generación para que sus hijos cambien el rumbo de su vida, pero eso tampoco iba a pasar. Dios sigue extendiendo oportunidades. Pero Jehú no cuidó de andarse en la ley del Señor, dice el versículo 31, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, que había hecho cometer a Israel. En aquellos días el Señor empezó a reducir el tamaño de Israel, y ahí están las consecuencias. Las consecuencias fueron que Israel comenzó a perder territorios, comenzó a perder fuerza, y Hazael derrotó a Israel en todas sus fronteras, desde el Jordán al nacimiento del sol, es decir, el lado oriental, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al arroyo de Armón, hasta Galaad y Basán. Todo eso se redujo, todo eso se perdió.
los sirios empezaron a tomar posesión de esas tierras e Israel no tenía la fuerza porque Dios no les acompañaba, no porque Dios no quería acompañarles, sino porque Jehú y hasta la cuarta generación de sus hijos se apartaron de lo que Dios había establecido. Y eso puede estar pasando en las iglesias. Podemos llamarnos cristianos, podemos tener aparentes reformas externas, podemos aparentar algo en público, pero la transformación tiene que ser desde adentro, la conversión. Una cosa es estar convencidos y otra cosa es estar convertidos. Estamos convencidos de lo que la Escritura nos enseña, pero no estamos convertidos. Y Jehú estaba convencido, pero no estaba convertido. Y esa conversión no la podemos hacer con nuestra propia fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo. Los demás hechos de Jehú, todo lo que hizo y sus hazañas, están escritos en los anales de los reyes de Israel. Y Jehú durmió con sus padres y los sepultaron en Samaria. Reinó en su lugar su hijo Joacás. El tiempo que Jehú reinó sobre Israel en Samaria fueron 28 años. 28 años de oportunidades, 28 años desperdiciados. 28 años enseñándole a sus hijos a ser desobedientes al Señor, a pesar de que tenían conocimiento de la voluntad de Dios. Porque habían recibido el testimonio de Elías, habían recibido el testimonio de Eliseo, habían recibido el testimonio de otros profetas que vamos a mencionar más adelante, y se había hecho un juicio sobre la casa de Acab, de Jezabel, de Onri y de los Baales, y aún así Jehú creyó que lo que había hecho era suficiente. Hermanos, la salvación no es por obras, la salvación es por fe, y la fe se fortalece por la transformación del Espíritu Santo, así que el cambio debe comenzar aquí. Lo que está aquí se va a exteriorizar. Si yo trato de cambiar por mis propias fuerzas y creer que porque hice una obra el Señor me va a salvar, estamos mal, porque los únicos méritos valederos son los de Cristo. Jehú creyó que haciendo esta reforma del culto de Baal y volver a los tiempos de Jeroboam, porque esa es la historia, porque queremos conservar la historia, estamos mal. Las tradiciones tienden a ser peligrosas. Solamente debemos hacer lo que Dios nos ha pedido. Por eso cuando hablamos de tradición tenemos que ver qué tipo de tradición estamos nosotros ejecutando, si es de acuerdo o está en desacuerdo a la voluntad del Señor. A pesar de todo esto, mis queridos hermanos, hay esperanza para nosotros. Hoy podemos entender lo que Dios ha revelado a través de su palabra y podemos aplicarlo a nuestra vida. ¿Qué te ha parecido este capítulo de hoy? Puedes dejar tus opiniones y tus comentarios debajo de este video. Y de esa manera seguiremos creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Así que no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle un me gusta, compartirlo con otras personas y dejémonos guiar por el Santo Espíritu de Dios. No me resta más que acercarnos al Padre Celestial a través de la oración. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias, Señor, porque tú guías nuestros pasos y nos enseñas la verdad presente. Perdónanos, Señor, si hemos tenido acciones inadecuadas creyendo que te honramos. Transforma nuestra mente y nuestros pensamientos. No nos permitas, Señor, tener la actitud de Jehú, que consideraba que por sus obras era acepto ante ti. Hoy, Señor, tú nos recibes por los méritos de Cristo. Hoy, por fe, Señor, sabemos que nos escuchas. Hoy aceptamos la gracia y la oportunidad y la transformación que el Espíritu Santo hace en nuestra mente. Solo en ti, Señor, está nuestra fortaleza. Son agradecimientos que hoy te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La invitación es para el día de mañana, cuando continuaremos con el recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras. Que Dios pueda guiar tus pasos a lo largo de todo este día.